comunicación con Horacio Corti, el defensor general del Ministerio Público de la Defensa. Horacio, gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes por este espacio y poder conversar con vos y bueno, y con la gente también. Bueno, para empezar y un poco para poner en situación a la gente que escucha el programa, te querríamos preguntar qué es exactamente el Ministerio Público de Defensa y qué trabajos son los que realizan. Sí, por supuesto. El Ministerio Público de la Defensa es una de las ramas del Ministerio Público, que en la ciudad está compuesta de 3 ramas, que es la Fiscalía General, hay una Asesoría General Tutelar y un Ministerio Público de la Defensa. A diferencia, por ejemplo, que al nivel nacional existe la Fiscalía o la Procuración General y una Defensoría General de la Nación que reúne lo que acá en la ciudad es la Asesoría Tutelar y la de la Defensa Pública. Nuestra tarea principal es brindar un servicio de asistencia jurídico gratuito para aquellos fueros que tiene ya la ciudad de Buenos Aires, que son 2, el fuero penal contravencional y de faltas y el fuero contencioso administrativo y tributario. En el caso del fuero penal contravencional y de faltas, en particular en lo que es penal y contravencional, cada vez que hay una persona que es acusada de un delito o una contravención, tiene derecho a un abogado público gratuito provisto por el Estado a través de nuestro Ministerio Público de la Defensa, y también en lo contencioso administrativo y tributario, que seguramente para los oyentes esta es una expresión bastante esotérica y no se sabe qué significa, pero tiene algo que ver mucho con la vida cotidiana de los vecinos, porque básicamente acá asistimos a personas y comunidades que hacen reclamos de sus derechos al gobierno de la ciudad. Y entonces tenemos una enorme experiencia en litigar, asistiendo en la defensa del derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la alimentación, que es un ámbito realmente muy interesante e institucionalmente yo diría que es bastante original, porque en general, si bien hay excepciones, el eje de las defensas públicas es la parte penal, que para nosotros es importantísimo, por supuesto, pero en el diseño que se dio en la ciudad de Buenos Aires también tenemos esta defensa pública, donde asistimos personas que no tienen recursos para poder litigar cuando tienen sus derechos lesionados. Y acá, por ejemplo, para dar ejemplos que tal vez... Sí, tal vez ejemplos que sean como más palpables para la audiencia, por ejemplo. Nosotros somos defensores de gran parte de las comunidades que viven en barrios informales, en villas de la ciudad, reclamando, por ejemplo, el derecho a la urbanización. En ese sentido, por ejemplo, asistimos en un litigio que lleva muchos años a los habitantes, a los vecinos del barrio Rodrigo Bueno, y en el curso de ese litigio ante el Tribunal Superior hicimos un acuerdo en su momento con el gobierno de la ciudad, que en esa instancia finalmente aceptó algo que es fundamental para los vecinos, que era el derecho a la urbanización, es decir, el derecho a vivir en ese lugar y que el Estado urbanice ese ámbito. Y es una experiencia muy interesante porque a partir de un acuerdo que tuvimos en el Tribunal Superior, se generó un proyecto de ley que fue a la legislatura, fue votado casi por unanimidad y actualmente estamos en el proceso de ejecución de la sentencia, o sea, de la ejecución más que de la sentencia, de ese acuerdo que se plasmó en la ley, controlado por el Tribunal Superior de una forma institucional, muy responsable. Cada 6 meses tenemos audiencias entre los vecinos y el gobierno, donde se va viendo cómo avanza la urbanización del barrio, y con algo muy importante que fue que consensuamos para la ley, que es una mesa participativa de la urbanización, donde el gobierno va haciendo las propuestas y participa los vecinos con su representación, asistidos por nosotros, más la asesoría tutelar, y lo que genera, digamos, mucho consenso para poder realizar procesos que son muy dificultosos, ¿no? Porque urbanizar todo un barrio
es una tarea muy compleja en términos técnicos de ingeniería, pero más profundo y complejo en términos sociales, ¿no? Seguramente. Recapitulando a lo que me decía anteriormente sobre cuál es el trabajo del Ministerio Público de Defensa, realmente me imagino que tienen un plantel de abogados bastante grande, realmente qué importante el trabajo que hacen, porque bueno, es bastante anónimo y no se conoce demasiado, realmente cualquier persona que tenga un derecho vulnerado y no tenga el dinero, no tenga la forma de llevar su proceso adelante, cuenta con este servicio gratuito. ¿Esto es así? Exactamente, y la variedad de temas es enorme, de un problema del derecho a la salud, alguien que tiene un problema de alguna prestación o dificultades de la atención en el sistema de salud público de la ciudad, problemas de educación, como habitualmente son los problemas de vacantes escolares o problemas edilicios en las escuelas, también asistiendo a las personas que viven en la calle, que tenemos un enorme trabajo asistiendo a cada una de esas personas para reclamar su derecho a la vivienda. Está un poco abandonado ese tema, ¿no? Bueno, es un tema siempre muy difícil. Algo que decimos nosotros es que ya desde hace años nunca hubo una política estructural para pensar en la vivienda y para pensar a los que están en la peor situación de todos, que son las personas que viven en Claro, claro. situación de calle. Y siempre las políticas públicas, pero no de ahora, es algo Histórico. histórico y estructural. Eh, Siempre hubo medidas muy parciales, tradicionalmente era un sistema de asistencia en hoteles, pero que era muy complejo y demás. Actualmente un sistema de subsidios que no logra solucionar el problema, siempre es insuficiente, siempre estamos atrás del problema. Y eso nos llevó, por ejemplo, a nosotros de la defensa pública con otras instituciones de la ciudad, como la Defensoría del Pueblo, la Auditoría y organizaciones de la sociedad civil, a realizar censos sobre las personas que están en la situación de calle y con la participación de organizaciones de la propia gente que vive en la calle, que también son muy activas y son muy importantes, porque Claro. veíamos que no solamente había un déficit de la política pública, sino un déficit de la propia información. Y entonces nosotros hicimos una, una evaluación más profunda y cualitativa, es decir, en la medida que no simplemente contar cuántas personas hay, sino en la medida que las personas aceptaran a hablar, saber Sí. cuál es, desde cuánto tiempo está en la calle, qué razón fue lo que motivó estar en la calle, si era por perder el trabajo, por un desalojo, los motivos, digamos, que han llevado a las personas a vivir en la calle, el grado de escolarización, la cuestión de salud, los niños que hay en la calle, es decir, información cualitativa para luego poder hacer una política pública consistente y real para solucionar algo que es, digamos, no debiera existir en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Somos el distrito de mayor acumulación de riqueza de la Argentina y la verdad que no es ni racional, tampoco es justo, por supuesto, ni da respeto a la dignidad de las personas que haya gente viviendo en la calle en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Realmente es un tema muy complejo y bueno, merece que siempre esté en agenda, ¿no? Otro tema que nos preocupa es la situación de salud de las personas privadas de la libertad. Como tengo entendido que se hizo lugar un habeas corpus, ¿no? Sí, ahí la situación a ver, la puedo resumir sencillamente. Hay personas que son detenidas en la situación de flagrancia. La ciudad, el gobierno de la ciudad venía trabajando bien porque había generado un sistema de alcaldías que es el lugar para poder detener a esas personas hasta tanto se realicen la audiencia de prisión preventiva, etcétera, que es un periodo muy corto. Eh, con la cuestión del COVID, ese sistema colapsó y
volvimos a una etapa atrás que ya habíamos superado, y es que las personas pasaron a estar detenidas en las comisarías. Comisarías que no estaban preparadas para esa función, tampoco están preparada el personal, porque en las alcaldías ya hay personal profesionalizado, especializado, entonces es otro tipo Claro, de claro. atención y de actividad, y ante ese colapso, que es muy complejo porque es un problema estructural, porque está involucrado el Servicio Penitenciario Federal, el gobierno de la ciudad, la actividad de los propios jueces, tanto Sí, de la nación como de la ciudad, claro. porque ahí después podemos conversar, si querés, no toda la justicia penal está transferida en la ciudad, entonces hay problemas complejos de coordinación. Nosotros consideramos que era adecuado hacer un habeas corpus correctivo para plantear la situación, sabiendo que no era algo que podía ser resuelto por una decisión judicial que diga, bueno, ahora esto va a ser así. Y la jueza, muy razonablemente, hizo lugar, creo, a nuestro planteo y generó una mesa de trabajo con el Ministerio de Seguridad, diferentes actores, nosotros también, para ir trabajando en la solución de un problema que, cuando es un problema estructural, requiere el diálogo de los actores, y en este caso un diálogo interinstitucional y de los diferentes niveles de gobierno, para dar solución a algo que es muy grave, porque imaginen ustedes, personas que van a estar detenidas, no hay lugar, incluso algunos llegan a estar en la calle, digo, eso es muy complejo, y más en la situación que estamos viviendo de la pandemia Sí, actual. sí, Horacio. Yo siempre digo que para muestras, siempre, para ejemplo, siempre muestra un botón, ¿no? Ese dicho que se dice. Y acá en el barrio de Retiro, por ejemplo, donde yo vivo, hay un chico, Héctor, que manguea ahí en la puerta del supermercado, y la policía me comentó el otro día que ya no lo deja pedir. Y esta gente no tiene que comer, la situación es gravísima. Sí. ¿Han detectado algunos casos de abuso de autoridad de la policía en este y en algunos en otros temas? Bueno, hemos detectado casos de violencia institucional que los estamos procesando para en su momento poder enviárselos a la fiscalía, que son los que en el futuro van a tener que investigar estas cuestiones. Pero ahí, en lo que vos decís y en el ejemplo se ve, yo creo que hay un problema muy complejo, y es que lamentablemente nuestra sociedad, ya un problema estructural de hace varias décadas, está basado en un sistema de exclusión social, que hemos visto que es muy difícil de remover. No basta que una persona entre al sistema, tenga un trabajo para poder salir de la situación de exclusión, porque ese trabajo puede ser informal, o aunque sea formal, si es precario y luego se pierde, no otorga todo lo que es necesario para salir de esa situación de exclusión. Y, y los sectores populares creo que han generado algo que es interesante, que es lo que llamamos la economía popular, ¿no? Diferentes formas para poder subsistir, dado que el sistema formal de trabajo no incluye a todas las personas. Y creo que hay ahí una contradicción y un conflicto entre lo que es el ejercicio de la economía popular y lo que es la tendencia de ir criminalizando conductas que en realidad no son más que tareas de subsistencia para poder trabajar. Entonces, lamentablemente, se convierten en contravenciones una serie de actividades, o sea, se pretende como penalizar algo que tiene que abordarse desde otra forma, y no desde el derecho contravencional, del derecho penal, o si ustedes quieren, desde lo más, eso traducido en lo cotidiano, es la intervención policial. Entonces, Claro, es otro sector del Estado el que tiene que intervenir, no el que tiene que ver con la represión, sino el que tiene que ver con cómo se asiste y se trabaja en esta cuestión de la exclusión, ¿no? claro. Y ya sabemos, este,
incluso hay una ley que dictó el Congreso hace poco tiempo donde se reconoció la existencia de la economía popular, se creó un registro de la economía popular, digo, y eso va en contradicción con toda la idea de criminalizar a aquellas personas que están realizando diferentes formas de vida, desde la venta ambulante, los cuidacoches, etcétera. Realmente hay muchos temas para hablar, me queda poco tiempo y la verdad, Bueno. Tirano, lo voy a llamar pronto para hablar de otros temas que me interesan mucho la verdad que de mi la país. justicia es, hay mucho para hablar de eso en la ciudad y bueno, y toda esta cuestión que ahora se habla de la reforma de la justicia es muy importante para la ciudad, porque en la ley que se mandó ya está previsto el proceso de transferencia de toda la justicia penal que le corresponde a la ciudad, porque si en la provincia de Buenos Aires hay un homicidio, eso lo trata un juez que fue elegido por el sistema político de la provincia de Buenos Aires. En cambio, un homicidio en la ciudad de Buenos Aires lo resuelve un poder judicial que está elegido por el gobierno federal, cuestión que viene de que nosotros éramos un distrito federal. Y es claro que eso tiene que ser resuelto por jueces de la ciudad, no está incluido y creería que es algo que la comisión que ha sido designada seguramente tomará en cuenta, que es necesario la transferencia de toda la justicia nacional a la ciudad, civil, comercial, laboral, para que un problema de familia, un problema laboral, un problema comercial que ocurre en la ciudad sea resuelto por jueces elegidos por la legislatura de la ciudad, que son los legisladores que eligieron los vecinos de la ciudad. No, los vecinos de la ciudad tienen sus representantes políticos que son los que eligen a los jueces y creo que eso va a ser un salto importante de relación de inmediatez de los jueces con los vecinos de nuestra ciudad. Muy interesante. Horacio Corti, defensor general del Ministerio Público de Defensa, gracias por la comunicación con Quiero Mi País. No, al contrario, gracias a ustedes para permitir difundir nuestra tarea y poder conversar con ustedes. Hablamos pronto. Muchas gracias, Horacio. No, al contrario.